Teología en perspectiva. Una cosmovisión para la Iglesia Evangélica de hoy, con el teólogo egresado de la FUSBC, Argiro Cano Tejada. Espero se encuentren bien. Les estaré hablando sobre En la puerta del horno se quema el pan, basado en Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante, y luego estaré tomando el capítulo número 20 del 16 también en adelante. En esta estructura completa se plantea lo siguiente: el tema de ser bueno. Luego, ¿qué es lo que impide entrar en el reino de los cielos? También, ¿qué hay que dejar para entrar al reino de los cielos? Luego encontramos el problema es dejar o no haber dejado. Y finalizando voy a estar desarrollando una parábola que amplía la enseñanza y finalmente estaré con mis conclusiones. En este capítulo corresponde a lo que es el viaje final de Jesús a Jerusalén, donde finalmente sería crucificado, y donde encontramos varios episodios con los fariseos. El tema del divorcio en el capítulo 19, versículo del 1 al 12. Luego la bendición de los niños, en el capítulo número 19, versículo del 13 al 15, hasta que llegamos a nuestro texto, el diálogo de Jesús con el joven rico. Así que, de esta manera entro al primer punto de nuestro texto, el tema de quién es bueno. Capítulo 19, versículo del 16 al 17. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno. Este pasaje lo encontramos en los 3 evangelios, donde cada uno de ellos lo describe de una manera diferente. Mateo le llama el joven, luego Marcos simplemente le dice que un hombre, y Lucas se dirige a él como cierto dirigente. Hacer la lectura de los 3 evangelios sobre este suceso de una forma paralela nos va a ayudar a saber un poco sobre nuestro personaje en cuestión. Esta persona debe ser no mayor de 40 años y que pertenece al grupo de los fariseos por la misma pregunta que le hace a Jesús. Ahora, la pregunta que le hace este joven está muy relacionada con el concepto legalista del cumplimiento de la ley, porque ellos creían que el aferrarse a la ley y cumplirla era hacer algo bueno. Es algo parecido a lo que se piensa hoy día. Entonces, los judíos consideraban que quien enseñaba la ley de Dios tenía que ser bueno y se podía determinar sobre lo que verdaderamente era bueno para asegurar la vida eterna. Quiero aclarar que este es un concepto completamente religioso. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 18, encontramos este mismo relato. Pero, ¿qué representaba para los griegos este pasaje? Ellos tenían un concepto diferente de los judíos. El ser bueno para los griegos consistía en virtudes humanas, como el respeto, el servicio, la responsabilidad. De hecho, para Aristóteles, los únicos que podían ser completamente buenos eran los dioses, porque ellos vivían fuera de la materia. El concepto social, que es bueno, parte de la sabiduría humana, donde el mismo hombre determina qué es bueno y qué no es. Este acercamiento está dentro del marco de lo relativo. Hoy día vivimos en el posmodernismo. Lo que para uno es bueno, para el otro no lo es. Entonces, en esta estructura, Mateo va a aclarar el concepto de quién es bueno. Capítulo 19, versículo 17. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. El capítulo número 20, versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno? Entonces, ser bueno no depende de quien lo define. Los judíos decían que quien enseñaba la Torá era una persona buena. Los griegos lo llevan al campo de las virtudes del hombre. El concepto social lo hace partiendo de su propia sabiduría, pero esto es relativo. El campo de la religión lo determina por el cumplimiento de normas o ceremonias, ritos o leyes.
Mateo resuelve el tema tomando las palabras de Jesús, el concepto de qué y quién es bueno. Entonces no depende de quién lo define, sino de quién lo es. Ninguno es bueno, solo Dios. Y esta es una declaración absoluta. Ahora iré al segundo punto, que es lo que impide entrar en el reino de los cielos. El versículo número 21 al 23 tiene una gran relación con el capítulo número 6, versículo del 19 al 34. En Mateo capítulo 19, versículo 21 al 23 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En el capítulo número 6 de Mateo, versículo del 19 al 34: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores a la vez, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, porque no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Así que, si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Pero aparte de esta relación, nuestro texto es rico en contrastes e ilustraciones. Bueno, de hecho, tiene dos contrastes y dos ilustraciones. El primer contraste se encuentra del versículo 19 al versículo 20. Poner como prioridad los tesoros terrenales antes que los celestiales. Eso es un contraste. La idea lógica es que, según el lugar donde tengamos el tesoro, estará el corazón. La ilustración se encuentra del versículo 21 al versículo número 22. Esto es lo que conocemos como la pedagogía de Cristo, porque allí muestra cómo el dinero puede influenciar nuestra cosmovisión del mundo y aún nuestros conceptos teológicos. Por eso en el versículo 22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. El segundo contraste lo encontramos del versículo 23 al versículo 24. Servir a Dios y al dinero. Ambos son incompatibles. Y solo se puede servir a uno de ellos. El término para referirse al dinero es del griego mamón, o algo que sustenta. Así que en ese sentido se trata de un servicio a todo aquello que sustenta, o cosas que se convierten en un Dios para quienes le sirven. La ilustración está del versículo 25 al 34, donde finaliza con otra ilustración, y es donde la dependencia de nosotros mismos nos lleva a vivir una vida de afán y ansiedad. Y esto es un obstáculo peor, o igual que el dinero, que impide entrar en el reino de los cielos. Entonces, como tercer punto, ¿qué hay que hacer para entrar al reino de los cielos? Aquí encontramos un tema que fluye fuertemente y es dejar.
capítulo 19, versículos 27 al 29. Entonces respondió Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padres o madres, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. En la iglesia tradicional, las comunidades monásticas intentaron tomar en serio el mandato de la perfección, que abarcaba la renuncia total a los bienes. Los ejemplos más célebres de abandono total de los bienes a la luz de Mateo 19:21 son el egipcio Antonio de la Iglesia Antigua y Pedro Valdés de la Edad Media. Igual relevancia tuvo el texto para los franciscanos. Ellos interpretaban este pasaje de una manera literal, donde abandonaron todo lo relacionado con la materia, el dinero. Pero miremos esto porque el joven rico no quiso dejar. Según el versículo 21 al 22, Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero los discípulos lo han dejado todo, versículo número 27. Entonces respondió Pedro, le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pero ¿de quién es el problema? ¿De los que lo han dejado todo o de los que no lo han podido dejar? Mateo se va al propósito de todo este relato, versículo número 30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el problema es de los que lo han dejado todo y creían que recibirían mayor recompensa. Voy a hablarles sobre una parábola que va a abrir o va a explicar más sobre los versículos anteriores. Se encuentra en Mateo capítulo número 20, versículo del 1 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Y también vosotros a la viña recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca a la hora 11 recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaban que habían de recibir más, pero ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Quiero que notemos varias cosas en esta parábola. En el versículo número 2, el padre de familia es el que sale a contratar obreros para su viña, y en común acuerdo con el primer grupo decide darles un denario por su trabajo. Del versículo 3 al 6, se hace mención de un segundo grupo y luego el tercer grupo. A estos dos grupos se les muestra dos cosas importantes. La primera es que ambos grupos están desocupados porque nadie les da trabajo.
La segunda característica es que el padre de familia no les dice como el primer grupo cuánto les pagaría, sino que les dice que recibirían lo que es justo. En el versículo 8 al 9 en adelante es donde Mateo retoma nuevamente el tema de primeros que son postreros y postreros que son primeros. Porque a la hora de pagar, este padre de familia no le dice al mayordomo que lo haga de la manera convencional, sino de una manera diferente. Porque es que Dios no actúa ni paga como los hombres. En Lucas 16:15 dice: lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. En Marcos 10:44: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. En los versículos del 10 al 12, Mateo quiere plantear cuál es el problema con los primeros. Ellos, a su juicio, creían que iban a recibir más, pero aparte de esto, luego murmuran contra el padre de familia por lo que está haciendo. Ellos creen que es un hombre malo, en contraste con el dirigente rico que le dice a Jesús: maestro bueno, y murmuran contra el padre de familia porque los hizo iguales a los otros. ¿Judíos iguales a los paganos? Es un tema de inclusión y de igualdad. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, Pablo lo dice de esta manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En los versículos del 13 al 15, el reclamo de ellos no es justo, pero el reclamo del Padre sí es justo, porque solo Dios es justo y les pagaría a cada uno lo que es justo. Y lo hace porque Él quiere hacerlo. El hombre tiene un concepto de mayor y menor, grande y pequeño. Dios tiene un concepto de igualdad. Versículo 14: pero quiero dar a este postrero como a ti. Y lo hace porque Él es soberano y porque Dios es el único bueno. No existe nadie como Dios. Entonces, ¿cómo finaliza la parábola? Versículo 16: así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Quiero ir a mis conclusiones. Primero es que el problema no era tanto el rico que no dejó, sino de los que lo habían dejado todo y que habían trabajado más que ellos y creían que tendrían mayor gracia, mayor pago, mayor recompensa, y no confiaban en la gracia soberana de Dios, que es el mayor tesoro, la mayor recompensa. El Señor se lo dice a Pablo en la carta a los Corintios: bástate mi gracia. La segunda conclusión es que esta narración no es para el joven rico, sino para aquellos que lo dejan todo por seguir a Cristo. Pero existe un peligro, y es que, aunque no confían en el dinero, entonces terminan confiando en sus obras. El texto trata el tema de quién es bueno. Uno de los impedimentos para entrar al reino de los cielos dentro de la narración no solo es el amor al dinero, sino el creer que somos buenos porque hacemos esto y aquello. Recordemos que solo Dios es bueno. Dentro de esta estructura, creo que los primeros son una alusión a los judíos que pensaban como el joven rico, que por guardar la ley era un hombre bueno y digno del reino de los cielos. Y los postreros, aquellos que, sin depender de la ley ni de sus obras, lo dejan todo para seguir a Cristo. Así, entonces los primeros son postreros y los postreros son primeros. No es bueno unir fe y dinero, o teología y doctrina de la prosperidad, porque quienes lo hacen siempre correrán el riesgo de terminar cambiando sus conceptos de Dios y de la Biblia misma. Creo que el gran problema de muchos es pensar igual que los discípulos. Creen que por ser seguidores de Jesús tienen que vivir mejor que los demás, que deben recibir mucho más cosas que cualquier otra persona sobre la tierra, y no solo eso, sino que cuando vemos el mundo bajo esa perspectiva, bajo ese lente, automáticamente nos sentimos tan buenos, tan merecedores como el joven rico, que simplemente creemos que lo hemos cumplido todo. Por tanto, entonces, merecemos todo. Creo que es tener un acercamiento materialista y religioso en lo que respecta a la vida eterna,
y cayendo en la práctica errada de ser excluyentes, sintiéndonos ser tan buenos o mejores que los demás. Otra reflexión es que el ser humano es insuficiente ante el tema de la salvación, y por mucho que haga, solo Dios puede dar la vida eterna. El dinero no alcanza a suplir la gran necesidad del ser humano, solo Dios lo hace. Ninguna obra puede asegurar jamás la vida eterna, solo la obra de Jesús, porque Jesús es superior a cualquier riqueza material. Quiero finalizar con este refrán: cuidado, que en la puerta del horno se quema el pan. Hasta pronto.